Mi esposa me engañó y quería mi empresa, pero ella no sabía que está a nombre de mi papá. Soy M34, y hace 2 meses mi vida dio un giro que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó un viernes cualquiera, un día que debía ser normal. Salí del trabajo un poco antes, algo que rara vez hacía, con la intención de sorprender a mi esposa, F32. Había notado que últimamente las cosas entre nosotros no iban bien, y aunque no podía señalar un motivo específico, decidí hacer un esfuerzo extra. Entré a la casa con cuidado. No anuncié mi llegada porque quería que todo fuera una sorpresa. El silencio fue lo primero que me llamó la atención. Normalmente, la televisión estaría encendida o se escucharía música, pero esa tarde no había ningún ruido. Caminé hacia la cocina para dejar unas flores que compré camino a casa y luego subí las escaleras. Al acercarme a nuestra habitación, escuché algo. Eran sonidos suaves al principio, apenas perceptibles, pero cuando estuve más cerca, se volvieron inconfundibles. Mi pecho se apretó, y un sudor frío recorrió mi frente. Abrí la puerta sin pensarlo demasiado, y allí estaban, ella y otro hombre. No voy a entrar en detalles, porque no es necesario. Lo que vi bastó para cambiar mi vida en ese instante. Su expresión de sorpresa, su torpe intento de cubrirse, y el rostro del hombre, lleno de pánico, lo decían todo. Cerré la puerta sin decir una palabra. No quería escucharlos. No quería discutir. Solo quería salir de ahí. Esa noche no volví a casa. Me quedé en un hotel barato, mirando el techo, tratando de entender qué había pasado con la vida que creía tener. Me sentía humillado, traicionado, pero sobre todo, vacío. Una semana después, me llegó una notificación legal. Mi esposa había iniciado el proceso de divorcio, exigiendo la mitad de todos nuestros bienes, incluyendo mi empresa. Me quedé mirando el documento, incrédulo. ¿Cómo podía tener el descaro de hacer algo así después de lo que había hecho? Por suerte, no estaba solo. Mi padre, un hombre que siempre tuvo una visión clara de la vida, me había dado un consejo años atrás que nunca imaginé que sería tan importante. Pon la empresa a mi nombre, me dijo. No porque desconfíe de ella, sino porque el futuro es incierto, y es mejor estar preparado. Seguí su consejo sin cuestionarlo demasiado. En ese momento, no había razones para dudar de mi esposa, pero confiaba en mi padre. Ahora, ese consejo era lo único que me protegía. Cuando le conté lo que había pasado, mi padre simplemente asintió. Sabía que algún día esto podría ser útil, me dijo. Me sentí agradecido, aunque el dolor de la traición seguía pesando. El día del juicio llegó antes de lo que esperaba. Ella entró al tribunal con una seguridad que me sorprendió. Vestía un traje impecable, como si estuviera lista para tomar lo que consideraba suyo por derecho. Su abogado expuso su caso con detalle, hablando de cómo ella había sido una pieza fundamental en mi vida y en el éxito de mi empresa. Yo me limité a escuchar, dejando que las mentiras se acumularan. Cuando mi abogado presentó los documentos que probaban que la empresa estaba a nombre de mi padre, el ambiente en la sala cambió. Ella se quedó inmóvil, mirando los papeles como si fueran un golpe físico. Eso no puede ser, dijo en voz baja, con una mezcla de incredulidad y rabia. Es completamente legal, respondió mi abogado con firmeza. La empresa no pertenece al señor, por lo que no está sujeta a división en este proceso. La expresión de mi esposa se transformó en puro pánico. Su plan, el que probablemente había estado ideando desde antes de que la descubriera con su amante, se desmoronó en cuestión de minutos. Después de que los documentos fueron presentados, el juez cerró cualquier posibilidad de discusión. La empresa no podía ser considerada un activo marital porque, legalmente, nunca había sido mía. Mi esposa intentó argumentar, balbuceando algo sobre fraude y manipulación, pero era evidente que no tenía un caso sólido. Su abogado trató de salvar lo poco que quedaba, pidiendo una revisión de otros bienes, pero todo se redujo a dividir lo estrictamente necesario, una cuenta conjunta y algunos objetos menores. Al final, no obtuvo ni cerca de lo que esperaba. Cuando salimos del tribunal, ella me alcanzó en el pasillo. Me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, dijo, como si fuera yo el traidor. ¿Cómo pude hacerte esto?, repetí, incrédulo. Tú fuiste quien rompió todo.
Yo solo protegí lo que construí. No esperé su respuesta. Salí de ahí sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. Con el tiempo, las cosas empezaron a estabilizarse. Me enfoqué en mi trabajo, en mi familia y en reconstruir mi vida lejos de ella. Pero la historia no terminó ahí. Un día, meses después del juicio, recibí un mensaje de ella. Decía que quería hablar, que había cometido errores y que estaba arrepentida. Lo borré sin contestar. Luego vinieron más mensajes, cada uno más insistente que el anterior. Ignoré todos. Un día apareció en mi oficina sin avisar. La recepcionista me llamó, confundida, diciendo que una mujer insistía en verme. Salí al vestíbulo y ahí estaba, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. «Solo dame 5 minutos», dijo. La escuché por cortesía, pero no porque quisiera reconciliarnos. Me habló de cómo las cosas con su amante no habían salido bien, de cómo había perdido mucho y de que quería empezar de nuevo. «De nuevo», le dije. «No hay nada que reconstruir. Tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías». Ella no dijo nada más. Se quedó allí un momento, como esperando que cambiara de opinión, pero no lo hice. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. Ese fue el último encuentro que tuvimos. Desde entonces, he aprendido a valorar más mi independencia, a confiar en mis instintos y, sobre todo, a mantenerme firme en mis decisiones. La traición duele, pero no tiene por qué definirte. Mi padre me enseñó eso, y ahora lo entiendo mejor que nunca. La vida sigue, y yo también. Más historias en mi canal y si no quieres perderte las nuevas, suscríbete.